De todo esto y mucho más, incluyendo la actual ola de calor que sufrimos en todo el país, va a hablar Viviana con el doctor Francisco Estrada Porrúa, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. La temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Efectos muy graves para la ciudad, para el país y para el planeta. Desde el inicio de la revolución industrial, el mundo se ha calentado en promedio 1.2 grados centígrados. En México, ese aumento ha sido de 1.7 grados centígrados. Las consecuencias son gravísimas. Desde UNAM, desde este centro especial, aquí se tienen todas las mediciones. El 2023 ha sido el año más caluroso en la historia de nuestro país. El 2024 se espera que sea aún más caluroso, porque hemos llegado a temperaturas históricas en los últimos días. Apenas la semana pasada, la Ciudad de México alcanzó una temperatura de 34 grados, histórica. La temperatura en los últimos 5 años lleva camino a convertirse en la más alta de todos los quinquenios desde que se tiene registro. Con esas temperaturas altas también llegan temporadas de frío extremo, sequías y lluvias torrenciales que afectan el campo y la producción agrícola. Muy pronto nos podríamos quedar sin cosechas. Pero además, por estas temperaturas se han calentado los océanos y por eso tenemos y se esperan para el 2024 huracanes y tormentas de mucho mayor intensidad. La semana pasada la Ciudad de México llegó a una temperatura récord a la alza de calor. ¿Por qué se están dando estos climas? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, hay varios factores. Hay uno que es el que podemos hacer más, que es, digamos, cambio climático antropogénico. Lo que estamos haciendo nosotros para alterar el clima. Desde la revolución industrial hemos estado poniendo cada vez más emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ya no hay duda, o sea, hace a lo mejor 30 años, a lo mejor uno podría decir, ¿es esto natural? No sabemos, a lo mejor es por las actividades humanas. Ahorita hay cero duda, no hay un solo estudio que diga que lo que estamos viviendo no es por nuestra culpa. Todos los estudios de este campo que se llama atribución del cambio climático nos dicen que el calentamiento, el 100% del calentamiento que hemos observado es antropogénico. Ahora bien, el clima es un sistema complejo y pues es afectado por muchas cosas, algunas por la misma variabilidad interna del sistema, ¿no? El año pasado y ahorita todavía tenemos el fenómeno del Niño, que es, digamos, el fenómeno más importante en términos de variabilidad natural del sistema clima, ¿no? Es el que más variaciones nos da. Ahora bien, el año pasado llegamos a estar, depende de la base de datos que consultes, porque hay incertidumbre en cómo medimos las cosas, fue que estuvimos arriba de 1.5 grados centígrados o estuvimos justamente en la rayita, ¿no? ¿Por qué es importante esto del 1.5? Además, es la meta como humanidad que nos hemos puesto en no la vamos a rebasar. Que la rebasemos un año no quiere decir que ya estemos permanentemente por arriba, pero sí quiere decir que ya le estamos rascando a ese umbral que nos pusimos y ya estamos a nada de rebasarlo. Si uno se pone a ver los estudios, eso puede ocurrir pues, en los próximos 5 años, a lo más en los próximos 10 años, que nos mantengamos permanentemente arriba de 1.5 grados. ¿Qué es el aumento del 1.5? Así es la temperatura. Claro. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha aumentado la temperatura de todo el planeta? La temperatura promedio de todo el planeta, ¿no? Es un indicador que pues, los que nos dedicamos a cambio climático usamos para saber qué tanto hemos afectado el sistema climático. Pero dentro de todo ese planeta tienes un montón de variaciones de cómo se ha expresado estos gases de efecto invernadero que hemos puesto en la atmósfera, cómo el clima los está, digamos, procesando y está generando, redistribuyendo toda esta energía. Por ejemplo, en el caso de México, mientras que la temperatura global ha aumentado alrededor de 1.1, 1.2 grados centígrados, en el caso de México, la temperatura promedio del país ha aumentado 1.7. Un poquito más que la media mundial. Un muchito más, porque es como 0.5 de grado, que en términos de estas cantidades es mucho. Parece que no, porque estamos con el punto algo, pero es muchísimo. Si tú lo ves en un mapa, cómo ha sido el calentamiento en nuestro país, tenemos zonas como es el norte del país y el sur, donde tenemos tasas de calentamiento este siglo. Si no hacemos nada como humanidad, estamos hablando de que no nos quedemos en 1.5, no nos quedemos en 2, sino que lleguemos alrededor de 4 o 5 grados centígrados
por arriba del promedio preindustrial, antes de que pusiéramos todos estos gases de efecto invernadero. Y eso es un mundo que no conocemos, que es totalmente distinto, donde hemos desarrollado nuestra economía, nuestras sociedades, y que no estamos preparados para ello. Ni siquiera tenemos una idea muy clara. ¿Qué esperamos en los próximos 10 años? Porque hay mucha gente, como tú dices, ya no me va a tocar a mí, pero sí nos va a tocar. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Claro que nos está tocando, mira, por el agua, por la salud, por energía, por productividad laboral, por lo que tienes que pagar de las cosas que necesitas traer, etcétera. Es un problema muy complicado, porque las ciudades dependen de mucho de afuera, ¿no? Imagínate que antes de la Ciudad de México tenías, digamos, un paisaje natural, y llegas y cambias toda esta parte de vegetación, agua, todo esto lo cambias por concreto, edificios. Entonces, lo mismo que está haciendo a escala global, que es alterar el balance de energía, lo haces a nivel local. Y la Ciudad de México ha aumentado su temperatura por la urbanización ya 3 grados centígrados. Y tenemos partes de la Ciudad de México, por ejemplo, todo el oriente de la Ciudad de México, con un calentamiento mucho mayor, y la Venustiano Carranza ya ha rebasado más de 4.5 grados de calentamiento por la isla de calor. Entonces imagínate una ciudad con esas características que de pronto, bueno, no de pronto, que por cambio climático tienes un aumento de 3 grados adicionales en la temperatura. ¿Tú te imaginas cómo funcionaría la Ciudad de México o partes de la Ciudad de México con unos 7 grados, 8 grados más en el promedio anual? O sea, imagínate el día más caliente de una ciudad que su promedio anual es 8 grados más cálido que ahorita. ¿Eso es la razón por la cual esta semana tuvimos temperaturas históricas en la Ciudad de México? No, bueno, la temperatura, digamos, la media anual es como alrededor de 6 grados, 17 grados. O sea, pero sí sabemos. Pero tenemos una variabilidad muy importante en la temperatura. En estas épocas del año, pues es mucho más cálido. Pero cuando uno habla de mucho más cálido, a lo mejor estás hablando que llegas a los 30 grados. Ahorita estamos hablando de que llegas a los 34 grados. Con el cambio climático aumentan las temperaturas del océano. Este 2024 se espera que las tormentas tropicales y los huracanes sean mucho más intensos. La intensidad del huracán Otis, categoría 5 en Guerrero, no es fortuito, es una de las consecuencias del cambio climático. El incremento en las temperaturas de los océanos causados por este cambio ha aumentado dramáticamente la intensidad de las tormentas tropicales y huracanes. Con mayores temperaturas, un ciclón o una tormenta tropical puede convertirse en un huracán devastador en pocas horas. Decíamos que el año 2023 había sido el más caluroso desde que se tienen mediciones y se pronostica que para este 2024 la temperatura se intensificará y con ello los desastres naturales. Lo que pasó con Otis es un fenómeno que se llama intensificación rápida, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan caliente está el océano, ¿no? Si tú tienes más caliente el océano, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No es la única vez que ha ocurrido en la historia, pero, digamos, no se esperaba que ocurriera ahorita. No estábamos como preparados para esto. Lo que vemos es que, pues, por ejemplo, ahorita con estas temperaturas promedio tan elevadas, por decirte una cosa, llevamos un año rompiendo los récords de la temperatura en la superficie del océano a nivel del planeta. Un año sin que hayamos caído por abajo. Hemos estado desde hace más de 365 días por arriba. Eso no lo hemos visto antes. Está bien que, como platicamos hace un momento, hay el fenómeno del Niño. Pero el fenómeno del Niño ya se está acabando. O sea, ya no podemos decir, es que esto se explica fácilmente. Explícame rapidísimo el fenómeno del Niño. Mira, el fenómeno del Niño es un fenómeno muy complejo. Es una interacción entre el océano y la atmósfera que tiene un ciclo de entre 2 y 7 años, ¿no? Y que tiene que ver con qué parte del océano Pacífico está más caliente y cuál está más fría, y eso afecta los vientos, afecta cómo se da la precipitación y en dónde ocurre, y cómo se redistribuye el calor a nivel global. La cosa es que cuando hay un El Niño tenemos, por ejemplo, más eventos extremos de un tipo. Cuando hay la Niña, que es el evento contrario, tenemos de otro tipo. Y cuando hay El Niño, normalmente la temperatura global es alrededor de 0.1, 0.2 grados más cálida, ¿no?, que lo que uno esperaría sin El Niño. Entonces, eso es lo que vivimos en el 2023. Ahorita estamos transicionando a un fenómeno de la Niña. Por eso estás diciendo que se espera que puedan haber fenómenos naturales de este índole, tipo huracanes de gran magnitud este año. Pues sí, porque mira, por ejemplo, el año pasado, aunque estaba muy caliente, digamos, por ejemplo, toda la parte del Atlántico, ¿no?, el océano estaba muy caliente, teníamos el fenómeno del Niño. Y una de las características del Niño es que no hay tantos huracanes cuando hay el Niño de ese lado del Atlántico. El Pacífico es otra sí, cosa. y ya lo vimos, ¿no?
Pero este año vamos a estar pasando a condiciones neutras y luego la Niña. Y además de eso, ahorita todo el Atlántico está más caliente que nunca lo hemos registrado en la vida, ¿no? Entonces, cuanto más calor haya en el océano, imagínate los huracanes como una máquina de vapor, cuanto más calor le das, más energía vamos a tener. Y eso es lo que todos los centros, digamos, de pronóstico nos están diciendo ahora. Vamos a tener más huracanes, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. ¿Cómo nos podemos preparar? Que no nos tenemos que confiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Otis, no sabemos que iba a intensificarse tan rápido a categoría 5 en muy poquitas horas, pero sí sabemos que estaba alrededor de una categoría 2 y que iba a pegar, ¿no? Entonces, con este tipo de condiciones de cambio climático, que hay muchas cosas que todavía no entendemos, como pues por qué ocurrió de esta manera, cómo se expresó esta intensificación, tenemos que estar mucho más reactivos. O sea, no podemos esperarnos a, bueno, si es huracán categoría 2, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Tenemos que actuar como si fueran categoría 5, ¿no? Porque no sabemos si va a ocurrir este tipo de cambios. Y los huracanes es una cosa, pero por ejemplo, si tú te pones a ver, muchos impactos los tenemos también por temperaturas extremas, como las que estamos viviendo, y por precipitaciones extremas. Y un estudio que hicimos recientemente, el año pasado, nos muestra que las probabilidades de ocurrencia de estos fenómenos extremos, de temperaturas muy, muy altas y de precipitaciones muy extremas, no es que hayan aumentado un poquito, las probabilidades se han multiplicado por 5, o sea, son 5 veces más probables en el caso de las temperaturas y 3 en el caso de las precipitaciones. Una cosa muy importante, por ejemplo, Otis, ¿no? Le costó, ayer estaba viendo las estimaciones, $2,000 millones a las aseguradoras, lo que se perdió con Otis. Con el cambio de temperaturas, con estas sequías, con estas lluvias atípicas, lo que puede suceder en el campo es catastrófico y la alimentación de todos los seres humanos está en riesgo. Este sector, que es de los más vulnerables por el cambio climático, produce 1/3 de los alimentos en todo el mundo. Los productores agropecuarios están expuestos a inundaciones y erosión de suelos por exceso de lluvias, y de ahí se pasa a largas temporadas de sequías. Ambos climas extremos están dañando las cosechas, entre ellos los cultivos de maíz, que son tan importantes para la dieta de los mexicanos. Esto es exactamente lo que vemos en los datos y lo que hemos estado diciendo desde hace ya muchos años, desde la academia. Tenemos estudios donde se puede ver que, por ejemplo, durante el siglo, los últimos 100 años, digamos, lo que ha pasado es que, primero, el norte está secando más. De por sí era seco, ahora está secando más. El centro y el sur reciben más o menos la misma cantidad de lluvia o un poquito más. Pero lo que también está pasando es que está cambiando cómo llueve, ¿no? Entonces estamos teniendo periodos más largos de sequía y de pronto unos eventos muy extremos de precipitación y luego otra vez sequía muy larga y luego a lo mejor otro evento de precipitación. A lo mejor en promedio recibes la misma cantidad de agua, pero con una distribución mucho más difícil de manejar. ¿De a cuántos años tenemos para poder hacer algo ya? Menos 20, yo diría, ¿no? Porque ya tendríamos que estar preparados desde hace como 20 años para lo que estamos viviendo ahorita. Te cuento muy rápido, hicimos un estudio de 6 cultivos importantes para México, y lo que te puedo decir fue el primer estudio que se hace para todo el país, para estos cultivos, y lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ahorita ya hay cultivos de estados que tienen reducciones en rendimientos entre 5 y 20% ahorita. ¿No? ¿Qué productos? Por ejemplo, maíz. Depende mucho de qué estado estemos hablando, pero estamos hablando de situaciones críticas, por ejemplo, que se pueden presentar con maíz. Los estados más productivos de maíz, para finales de este siglo, su producción, los rendimientos que da el mismo, digamos, la misma área cultivada, pueden reducirse entre 30 y 40%. Hay otros, y eso es considerando, pues digamos, las condiciones que tienen esos campos. Pero si te vas, por ejemplo, a los agricultores pequeños, la situación es crítica. Ahorita, mira, alrededor de 23 estados del país producen al menos 1 tonelada por hectárea de maíz de temporal, que eso alimenta a más de 20 millones de personas en México. El autoconsumo, ¿no? Uno produce lo que consume. Una medida así muy, digamos, fácil y a lo mejor no te dice todo es
si tú produces al menos 1 tonelada por hectárea, más o menos puedes satisfacer tu autoconsumo, ¿no? 1 tonelada por hectárea por año. Ahorita son 23 los estados que tienen ese nivel de producción. Para finales de siglo serían nada más 11, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo, o sea, no es que tengamos un pequeño cambio en el campo, sino que realmente la capacidad de producción de alimentos de México con cambio climático se puede ver mermada de manera muy severa. A ver, no es simplemente que te dé calor o te puedas deshidratar. El tema es que te puedes quedar sin comida. Te puedes quedar sin comida, te puedes quedar... Lo mismo aplica también para el ganado y para el ganado y para todo. Y para nosotros, ¿no? Porque también los impactos, por ejemplo, sobre la salud, sabemos que ya se están manifestando por cambio climático, ya están aumentando, ¿no? Y hasta la productividad laboral. O sea, hay unas tablas muy claras, ¿no? Que dependiendo de la temperatura y la humedad relativa, tu productividad va para abajo. Y llega un momento que tu cuerpo no puede funcionar bajo esos niveles de humedad relativa y temperatura, y de hecho te mueres, ¿no? O sea, hay temperaturas en las que... ¿no? Y esto se refleja también en la economía. Los costos económicos del cambio climático, según la revista Environmental Research Letters, son enormes y representarían en muy poco tiempo el 37% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto es mucho más que durante la Gran Depresión. Si tú te puedes saber todos los impactos que van a ocurrir, que nosotros hemos podido cuantificar en este siglo, y dices, bueno, esa cantidad de dinero que voy a perder la quiero comparar con cuánto sería hoy, a cuánto equivaldría que me quitaran hoy ese dinero. Está en que te quitaran el 85% del PIB del país y 5 veces el PIB actual. Ese es el tamaño del problema. Para que nos demos una idea, el COVID nos costó 8% del PIB, ¿no? Entonces estamos hablando también de cambios muy importantes en nuestra economía, ¿no? Y también una cosa muy importante es que no solamente es que ocurre en el campo, ocurre en las costas, ocurre... Lo que nos hemos dado cuenta es que uno de los sitios que van a ser más afectados por el cambio climático son las ciudades, que ese es un problema mayúsculo porque es donde tenemos mayor concentración de gente y, por ejemplo, hablando como economista, es donde se produce la mayor cantidad del PIB. A nivel global, en las ciudades se produce el 80% del PIB. Entonces, lo que pase ahí tiene efectos muy graves para la ciudad, para el país y para el planeta. La temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Ahí están las consecuencias del cambio climático, estos climas extremos que estamos teniendo, bueno, y las consecuencias que son brutales. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero bueno, si quiere consultar cualquier reportaje especial, contenido y más que hayamos hecho aquí en Todo Personal, es muy fácil, simplemente escanee el símbolo QR que aparece en pantalla, lo lleva al YouTube de ADN 40 y ahí podrá entretenerse bastante. Descanse, sueñe bonito, por supuesto, aquí estamos en Todo Personal de lunes a viernes a las 11 de la noche, así que tenemos una cita pendiente. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche. Ahí están, como dice Viviana, los reportajes de 15 años de trabajo de Todo Personal. Ahí los puede ver. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.